capítulo 8, dice: habló Elishua con aquella mujer a cuyo hijo él había revivido. ¿Recuerdan, verdad? La que habíamos visto hace unos capítulos. 5 era. No. El cuarto. Sí, el cuarto capítulo. Capítulo 4 es donde aparece ella. Dice entonces: habló Elishua con aquella mujer a cuyo hijo él había revivido. Y le dijo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir a donde puedas, porque Yahweh ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Vean cómo lo está aquí profetizando una vez más. Viene hambre por los próximos 7 años. Yahweh nos está confirmando esto una y otra vez. Y vean qué particular que diga aquí por los próximos 7 años. Y estamos prontos a empezar el año hebreo, calendario hebreo. Y sería para inicio de año donde podrían empezar los últimos 7 años. ¿Verdad? Podría ser. Hay que ver ahí en Pesaj que empieza. Pero como les he dicho, para la mayoría de la gente va a ser más claro hasta el final de año, para invierno. Me refiero, va a ser más claro si empezamos o no. Pero vean cómo lo dice una vez más. Y qué particular esto inmediatamente después del capítulo que acabamos de leer. Sí, el hambre anterior era un hambre por el sitio de esa ciudad, pero había comida en todo lado. Por eso cuando se acabó el sitio había comida baratísima. Pero Yahweh le revela a Elishua muy posiblemente: ¿se acuerda esa hambre que hubo en el sitio? Ahora va a ser en el mundo entero. Eso era un microcosmos, eso era un acto profético, por decirlo así, para entender lo que vendría proféticamente para el mundo. Y ambos como confirmación, ¿verdad? Porque se necesitan dos o tres testigos para confirmar toda verdad, como Yahweh ahorita parece estarnos diciendo. Y también vean qué bendición, imagínense qué justa era esta mujer, qué respeto de mujer, como para que Elishua el profeta le mande este mensaje. Ve a ver qué hace mi chiquita, que viene el hambre. Exacto, como la congregación escogida, que no está en Israel, está entre los gentiles, por eso una tsunamita. Habló Elishua con aquella mujer a cuyo hijo él había revivido, y le dijo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Yahweh ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Elohim le dijo. Ella y su familia se fueron a vivir durante 7 años a la tierra de los Filistim, los inmigrantes. Se fueron a vivir como inmigrantes, como algunos hermanos que harán sus viajes a otros lados. El hermano está como inmigrante aquí, y en cierta manera para lo mismo. Entonces esperamos muy pronto poder hacer algo al respecto como queremos, pero en el orden, ¿verdad?, correcto, para que nada se desarme. Vean una vez más cómo aquí aparece 7 años, o sea, el número exacto, 7 años. 7 vacas flacas por 7 años. La última semana de Daniel, 7 años. Y otro montón de ocasiones donde está el 7, 7, 7, o 3 y medio, como lo que paró de agua, que es la mitad de 7. Entonces, eso para mostrarnos que el fin de los tiempos va a ser en 7 años, que se separan en 2, 3 y medios. ¿Sí me explico? Y lo digo porque hay mucha gente que a pesar de eso, o sea, eso de los 7 años, incluso en el cristianismo lo predican, un poco diferente, claro está, varios detalles, principalmente lo del rapto, pero hay gente que ha empezado a decir que no, que es mentira, que esos 7 años ya se cumplieron en otro momento, o que solo quedan 3 y medio, no los 7. Entonces hay muchas, bueno, no muchas, un par o 3 interpretaciones de eso mismo que van en contra de, pero como les digo, a mí me parece que hay mucha evidencia, al menos de lo que hemos visto, 7 años, 7 años, 7 años, para representar el fin de los tiempos, que durará 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Elohim le dijo. Vean eso, hizo como le dijo, no solo la fe, sino también la acción. Voy a hacer caso al consejo. También vea que la mujer no dice: ¿y por qué no viene y me hace uno de esos milagros de la vez pasada? No, que aquí tengo un poquito de aceite, me lo multiplica y estamos. No, sino que hace caso. Por algo me lo está diciendo. Entonces la mujer se levantó y hizo como el varón de Elohim le dijo. Ella y su familia se fueron a vivir durante 7 años a tierra de los filisteos. Cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió a la tierra
de la tierra de los filisteos, y fue a implorar al rey por su casa y por sus tierras. Vean cómo ya con solo estos 3 versos ya pasó el hambre. A lo que voy con eso es que el tema principal de la historia es lo que viene a continuación, pero la introducción también era profética, también era confirmación, que necesitábamos. Bueno, yo creo que ya ni tanto, pero o sea, ya estamos sabidos en eso, pero vean cómo sigue confirmando lo mismo. 7 años, hambre, 7, hambre. Pero en este caso, en este capítulo, solo para introducir la historia que viene. Cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos y fue a implorar al rey por su casa y por sus tierras. El rey estaba hablando con, ¿verdad? Que deja así, para que no sea tan... Dice aquí, oiga, voy a leer un comentario. Bueno, varios. Primero, de acuerdo con la ley mosaica, al cabo de 7 años las propiedades deberían devolverse a sus dueños legales. Recuerdan, ¿verdad? En el año Shemitah, el 7º año, se le devolvía todo al dueño oficial. Una bendición inmensa que el padre hacía. La gente tenía deuda, se le perdonaba. Todo el mundo esperando que llegue el 7º año para pagar. Sí, exacto. Y es el problema de eso, que la gente se aprovecha. Pero bueno, obviamente Yahweh lo hace por el bien del pueblo. Entonces, estaba esa ley. Después dice aquí, Gehazi, ¿recuerdan? Enfermó de lepra y es poco probable que en esas condiciones haya podido entrar en la corte del rey. Hay que suponer entonces que el relato de estos episodios no sigue un orden cronológico preciso. ¿Se acuerdan que este Gehazi, por no hacerle caso a Elishua, quedó con lepra? Le cayó la lepra de Naamán. Entonces, el rey estaba hablando con Gehazi, criado del varón de Elohim, y le decía: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Elishua. También, eso de que parece indicar, el hecho de que estaba con el rey, que no es cronológico, también se podría decir, tal vez lo sanaron después, o algo así, era el padre, puede ser. Pero lo más simple, la respuesta más simple sería: no está en orden cronológico, que eso sucede en la escritura, lo hemos hablado muchas veces. Y cuando Yahweh hace eso, lo hace ya sea para revelar la profecía en un orden específico. En la historia tal vez sucedió así, pero proféticamente va a suceder así, entonces así lo cuenta. Por otro lado, digamos, para confirmar cosas en el orden que tiene que ser, como esto de los 7 años tenía que estar en este verso después de la hambruna anterior por el sitio. ¿Sí me explico? Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Elishua. Y mientras Gehazi le contaba al rey cómo había revivido un muerto, llegó la mujer a cuyo hijo él había revivido, para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Vean si Yahweh es bueno, que ese día de casualidad que Gehazi estaba ahí con el rey. Entonces cuando la mujer llega para pedir sus tierras, está ahí el siervo que sabía que es cierto que ella había sido ayudada por el profeta. Para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gehazi: rey y soberano mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Elishua revivió. El rey preguntó a la mujer y ella se lo contó. Entonces el rey le ordenó a un oficial: haz que le devuelvan todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Imagínense, entonces en ese año, después de tanta hambruna, recibió lo de 7 años de trabajo, por decirlo así. Vean la bendición del Padre abundante. ¿Y qué hizo ella? Hizo caso al profeta. Esta es la mujer. Entonces el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le ordenó a un oficial: haz que le devuelvan todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Esta porción, ¿verdad?, de escritura era para revelarnos la bondad de Yahweh para con esta mujer, de fijo exaltar a esta mujer por su justicia, como para que todo esto le pase. También mostrar que por más que sea justa la persona, tiene que actuar. Si hubiera muerto de hambre si no hace caso al profeta. Y vemos que por su obediencia quedó con un montón de riquezas después de haber tenido nada por 7 años. Y su hijo seguía vivo, bendito Yahweh. Luego Elishua se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y le avisaron: el varón de Elohim ha venido aquí. Entonces el rey dijo a Hazael:
toma en tus manos un presente, ve a recibir al varón de Elohim y consulta por medio de él a Yahweh, preguntando, ¿sanaré de esta enfermedad? Vean qué particular, porque este era un rey de otra nación que está preguntándole a Yahweh. Para vergüenza de Israel, hace unos capítulos el rey de Israel mandó a preguntar al Elohim de Ecrón. Y Yahweh le dijo, por andarle preguntando a ese te vas a morir. Y se murió. Vean ahora lo contrario. También recuerden lo que Yahweh había dicho de Hazael, a Eliyahu. Cuando Yahweh se lleva, antes de llevarse a Eliyahu, no, de hecho ya está, creo que en el primer capítulo, en el primer libro de Reyes, al final de salir de la cueva. Dígame. Algo muy curioso, que la escritura, no me acuerdo ahorita en qué libro, pero sí que dice que en ese tiempo buscarán al hombre que hable de Yahweh, digamos como lo de la hambruna, que va a ser por escuchar la palabra de Yahweh. Dice, en Amós, sí, en Amós, que no va a haber, que va a haber hambre, pero hambre por la palabra de Yahweh. Sí, que la hambruna va a ser principalmente espiritual en este tiempo. Y va a haber física, pero si la física va a ser tan fea, imagínense la espiritual, que la gente ni cuenta se da. En 1 Reyes 19 dice, 17, o sea, verso 17, al que escape de la espada de Hazael, Yahú lo matará, y al que escape de la espada de Yahú, Elishua lo matará. ¿Se acuerdan? Había mencionado aquí a Hazael, Yahú y Elishua como Eliyahu, Yahushua y el último. Digamos, por decirles algo, Yahuhanán mata a Samael, Yahushua a Lucifer, el último a Azazel. El que no mata a uno, lo mata al otro, con su obra, con lo que Yahweh preparó. Por decirlo de una manera, ¿verdad? Para que se entienda, porque son 3 enviados por Yahweh, igualmente hay 3 satanes. Pero vean lo que dice el verso, es el 16. A Yahú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. En el 15 dice, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. Entonces vean que Eliyahu es el que Yahweh le está diciendo, vaya y únjame a Hazael como rey de Siria, únjame a Elishua como su sucesor, y unja a Yahú. Estamos viendo aquí, ya Eliyahu se había ido, ahora está Elishua, y empieza a salir en la historia Hazael. Estamos, entonces, está por darse lo de esa unción de Hazael que Yahweh había dicho a Eliyahu, pero está por hacerle a Elishua, y eso muestra que el sucesor de alguien viene siendo una extensión de ese alguien, así como el primero y el último, que al final se hacen uno, así como Moshe, que su sucesor fue Yahushua ben Nun, y lo que hizo Yahushua se le atribuye también a Moshe, como si Moshe hubiese continuado en Yahushua ben Nun. ¿Está claro? ¿Verdad? Recuerden que aquella persona que envía un mensajero en la cultura hebrea, al menos algunas otras del pasado, si una persona enviaba un mensajero, ese mensajero representaba a aquel que lo envió en absolutamente todo. Tanto así que hay escritos donde se habla del mensajero como si fuera el que le envió, ¿verdad? El rey envía un mensajero y se hablaba al mensajero como si fuera el rey mismo. Se le tenía que dar ese honor, porque después llegaba donde el rey le decía, y si lo habían tratado bien, el rey se comportaba bien, si no era un problema. Entonces, similar a cuando Yahushua dice que envía su mensajero para dar testimonio a las congregaciones, está hablando del último, que es uno con él. Por eso Yahushua también dice que él viene, pero es a través del mensajero. Entonces aquí algo similar con Elishua como una extensión de Eliyahu. Dice entonces, el rey era Ben-Hadad. Curiosamente, Hadad es el nombre de un falso Elohim. Vean cómo el rey no le manda a preguntar a Hadad, le manda a preguntar a Yahweh, lo cual, como les digo, positivo. También recuerden que este rey, y algunos dirían tal vez que era algún otro después de, pero recuerden que esto no está tan cronológico, este capítulo. Este rey muy seguro habría sido el que permitió que Naamán fuera a donde Elishua, y por ende sabía que Elishua era un profeta que sanaba. Entonces cuando le avisan, Elishua anda por aquí en el barrio, dice, vaya a preguntarle a ver si me voy a sanar. Y digo, es posible que pueda ser otro por el tiempo, pero dice aquí, curioso, aquí dice, se trata de Ben-Hadad II, mencionado varias veces en el antiguo pacto por sus enfrentamientos con Acab, rey de Israel. La fama de Elishua en el territorio sirio podría deberse a la curación de Naamán.
Era lo que mencionaba. Y si es el Ben-Hadad de hace capítulos atrás. Luego Elishua se fue a Damasco. Dameshek, recuerden, Dameshek se puede interpretar como la sangre del heredero, la pronunciación del nombre o la traducción, o también el que teje ropas ásperas en silencio. Entonces se conecta como los dos testigos que se visten de ropas ásperas. Luego Elishua se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, rey de lo exaltado. También Ben-Hadad se puede ver como hijo del poderoso Siria exaltado. Entonces, hijo del poderoso exaltado, Ben-Hadad, Siria. Estaba enfermo y le avisaron: el varón de Elohim ha venido aquí. Entonces el rey dijo a Hazael: toma en tus manos un presente, ve a recibir al varón de Elohim y consulta por medio de él a Yahweh preguntando: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en sus manos un presente de entre los bienes de Damasco, cargados en 40 camellos, y fue a su encuentro. Usted se imagina el presente. Ahí tenía para todo el futuro también. Ese presente llevado por 40 camellos. Un montón de riqueza podía llevar 40 camellos. Recuerden que los camellos representan riqueza ya por sí solos. Entonces, $40 camellos, ¿verdad? Como por un lado camello es gamal en hebreo, que empieza con gimel. Gimel también es la letra que representa al rico, que le va a dar al pobre, que le va a dar riqueza al pobre. Gimel es un pie, representa movimiento. Entonces vea como en camellos, como la Gimel, está moviendo toda esta riqueza en 40, como los 40 jubileos, que son 2000 años, desde la primera hasta la segunda manifestación, 40 camellos. Y Yahweh manteniendo al pueblo a pesar del error en la apostasía. Tomó pues Hazael en sus manos un presente de entre los bienes de Damasco, cargados en 40 camellos, y fue a su encuentro. Al llegar se detuvo ante él y le dijo: tu hijo Ben-Hadad. Vean qué particular, porque él se llama Ben-Hadad, que significa hijo del poderoso, y él está diciendo tu hijo Ben-Hadad, que sería como decir usted es el poderoso, porque tu hijo Hadad. Y de ahí también se puede indicar, ¿verdad?, que ese ángel Hadad es una creación más, o un hijo de otro, como los hijos de Elohim, que eran los ángeles. Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a preguntarte: ¿sanaré de esta enfermedad? Elishua le dijo: ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Yahweh me ha revelado que ciertamente morirá. Vean qué curioso esto, ¿verdad? Por un lado, está el hecho de que sirve a Hadad, sirve a un falso Elohim, que también por esta respuesta, por esto que sucede aquí, por un lado ya se podría decir que sabíamos, porque ya esto está preparando para que Hazael sea ungido como se le había hecho a Eliyahu. Por otro lado, me hace pensar que este hombre estaría preguntando a Yahweh no porque creyera en Yahweh, sino tal vez por creer en lo que Elishua podía hacer, ¿verdad?, en la persona, no en el creador, en el poderoso de esa persona. Tanto así que le dice tu hijo Ben-Hadad. Como hay mucha gente que en la desesperación y en la falta de fe le piden a cualquiera para ver cuál pega, ¿verdad? Va a la católica, va a la cristiana, evangélica, va a todos a ver cuál de todas le da lo que andan buscando, en el sentido de a veces una ayuda económica o algo así. Y si le dan esa ayuda ahí, dice: bueno, ahora voy a ser católico, o ahora voy a hacer esto, cuando no tiene nada que ver con la doctrina. ¿Sí me explico? Ahora, obviamente la ayuda es positiva, pero la persona que recibe esa ayuda hay que ver cómo lo interpreta, ¿verdad? Porque la ayuda de fijo sin duda viene de Yahweh, aunque la dé el enemigo. Pero hay que poder reconocer quién es ese que le está dando la ayuda, si lo está haciendo para control o por verdaderamente amor. Entonces, vean, esto me hace, como les digo, pensar que este rey no es como que confía en Yahweh, él confía en Hadad, pero por la fama de Elishua y de Yahweh, le manda a preguntar, nada se pierde, por decirlo así, pensaría la gente. Ajá. Más o menos, pero como decía, mucha gente que, digamos, hay gente que dice ser católica, pero va a donde un brujo a ver si le funciona el amarre. ¿Y qué es eso? Entonces, obviamente, no tiene fe ni en lo uno ni en lo otro.
está viendo a ver en qué pega. Entonces Hazael le preguntó, ¿por qué llora mi soberano? Él respondió, porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Vean qué poderoso la visión del profeta, que viendo el rostro, o sea, ahí él estaba analizando todo lo que venía. A través del rostro de él podía ver lo que él iba a hacer en el futuro. Entonces se le queda viendo al rostro, analizando, y de fijo el padre, quién sabe la visión que le estaba dando, hasta que el otro ya está ruborizado, y en eso empieza a llorar, de darse cuenta de lo que el hombre va a hacer. Dice, ¿por qué llora mi soberano? Él respondió, porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pegarás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a las mujeres que estén encinta. Pegarás fuego a sus fortalezas. Vean también, ¿verdad? Este es el rey Hazael, perdón, al que va a ser rey, de Damasco. Yahweh fue el que le dijo, vas a ungir a tal rey sobre Damasco, pero Damasco es otra tierra, y una tierra enemiga que después va a venir a hacer daño. Entonces vean cómo hasta para eso utiliza el profeta, y por eso el profeta aquí se da cuenta, y aún así tiene que hacer caso, porque es por el pecado del pueblo que Yahweh levanta a estos hombres. Pegarás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres que estén encintas. Claramente como si fuera la bestia, por eso la escritura dice, ay de las mujeres que estén encintas. Por eso no pueden ser actrices. Pero hay de las que estén embarazadas en esos tiempos, hay de las que amamanten a luz y todo eso. Dice después, Hazael dijo, vean qué curioso esto, Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Vean qué curioso, porque él llama grandes cosas a hacerle tanto daño a Israel. No dice que haga tanta maldad. No se enfoca ni siquiera, o sea, no se sorprende. De lo que se sorprende es que él, siendo un siervo, pueda llegar a tener la autoridad para hacer eso. Eso es lo que lo tiene sorprendido. Dice, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Elishua respondió, Yahweh me ha revelado que tú serás rey de Aram, rey de Siria. Hazael se fue y se presentó ante su soberano, el cual le preguntó, ¿qué te ha dicho Elishua? Él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Pero claramente hasta ahí le dijo. Pero al día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, el cual murió. Vean eso. Eso, exacto. Eso quiere decir, o sea, el rey pregunta, ¿voy a sanar de esta enfermedad? Sí vas a sanar de la enfermedad. Te vas a morir, pero de otra cosa. Vean qué sorprendente. Y el que lo iba a matar es el que llevaba el mensaje. Por eso Elishua le dijo, no le diga que se va a morir, porque es usted el que lo va a matar. Esa parte no se la dijo, obviamente. Pero también se puede entender como el hecho de que con lo que le dice después le está sembrando la semillita. La única forma de que usted se convierta en el rey de Aram es si mata a ese rey en Damasco. ¿Sí me explico? Entonces vemos que Elishua no mintió, porque seguramente iba a sanar. Pero no se murió de la enfermedad. Y la pregunta que él hacía, ¿voy a sanar de esa enfermedad? La respuesta es sí. No preguntó, ¿me voy a morir? En el sentido de cualquier otra cosa. Era su siervo, su mensajero, de fijo uno de los más especiales, y lo termina matando. Similar, ¿verdad? Por supuesto a Judas. Queriendo la autoridad, queriendo el poder. Él respondió, me dijo que seguramente sanarás, pero al día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, waterboarding, el cual murió. En su lugar reinó Hazael. Aquí no vemos en ningún momento que Elishua le haya dicho, aceite, te unjo como rey de... No, con darle la palabra, él fue, hizo la acción y ya es rey. Dice, en el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Joram, hijo de Jehosafat, rey de Yahudá.
Hasta entonces Yahusafat había sido rey de Yehudá. Tenía Joram 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Como he dicho, cada vez que aparece el 32, ¿verdad? Curiosamente es el valor numérico de la palabra Bel, que es el diminutivo, por decirlo así, de Baal. Ahí dice 33, toda, por si algo. Ahora vamos a ver el contexto entonces para ver si se conecta más con 33 o con 32. Tenía Joram 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. O sea, según estos años, hasta los 40, ¿verdad? Ahí sería 41. Anduvo en el camino de los reyes de Israel como había hecho la casa de Acab. O sea, era un impío. Porque una hija de Acab fue su mujer. Vean eso. Porque una hija de Acab fue su mujer. Por eso él era tan malo. O sea, de fijo tenía la inclinación. Pero, ¿cómo dice? Y lo empujan. Renco y lo empujan. Joram. Entonces, por algo la escritura lo pone. No es para ir en contra de la mujer, es para que el hombre entienda, y la mujer también, la influencia que tiene la mujer sobre el hombre. Y por ende la importancia que tiene que tener el hombre de saber la mujer que tiene a su lado. Y la mujer saber el cuidado que tiene que tener con la forma en que trata a su hombre. Anduvo en el camino de los reyes de Israel como había hecho la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer. Así que hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Muy posiblemente esa hija de Acab era hija de Jezabel. Es posible, porque Jezabel era la esposa de Acab. Y digo posible porque sabe cómo eran los reyes, tenía muchas esposas. Pero es posible, ¿verdad? Y por ende sería una descendiente, sí, de Isabel. Hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Con todo, Yahweh no quiso destruir a Yehudá por amor a David, su siervo. Vea, por amor de David no destruyó a Yehudá. Entonces los impíos, cuando reciben una bendición por el bien que hizo un antepasado de ellos, no se dan cuenta. No dan toda a Yahweh, no dan toda por el antepasado. Dicen, uy, nadie nos juzga. Uy, nada nos va a pasar. Porque nos va bien a pesar de hacer mal. Hasta que ya es muy tarde. Y vemos aquí lo que sucedió con este rey. Con todo, Yahweh no quiso destruir a Yehudá por amor a David, su siervo, pues había prometido darles una lámpara a él y a sus hijos para siempre. Una lámpara. Pero Yahushua vino como la luz. En tiempos de Joram se rebeló Edom contra el dominio de Yehudá y proclamaron su propio rey. Joram con todos sus carros pasó por tanto a Zair. Se levantó por la noche y atacó a los de Edom, los cuales lo habían sitiado junto con los capitanes de los carros, pero el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se liberó del dominio de Yehudá hasta hoy. En aquel tiempo también se rebeló Libna. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Yehudá. Joram durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó Ocosías, su hijo. Entonces eso para mostrar, ¿verdad?, lo que sucedió en ese tiempo, el por qué Yahweh tuvo misericordia, y también el hecho de que se soltaron Edom y los de Libna, se rebelaron. Bueno, por un lado es que murió, es como el término literal. Durmió es como el eufemismo, por decirlo así, como que no suene tan fuerte. Pero en realidad hace alusión a que el morir es dormir. ¿Ah? También. Pero sí, el hecho de que, sí, se podría decir, exacto, a este lo mataron, este murió naturalmente y por eso fue reunido con sus padres. Y recuerden que el morir es dormir, entonces no es una contradicción, simplemente otro término para referirse a lo mismo. Dormir hace alusión a una muerte temporal, ya muerte haría alusión a una muerte eterna. O sea, lo que representaría cada término. Exacto. Ben-Hadad, siendo de las naciones y de un Elohim falso, muere, como el rico. En la historia del rico y Eliezer. Eliezer se duerme, igual que este rey de Israel, a pesar de ser impío, pero es un rey del pueblo. Okay. Entonces, decía por acá, dice: en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Yehudá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Y con lo anterior, se acuerda que había mencionado los 33 y después reinó, 32 y reinó 8. Con eso serían 40
que una vez más, los 40 jubileos, desde la primera hasta la segunda venida, en la apostasía, y vean cómo a pesar de estar en apostasía durante 2000 años, Yahweh no ha destruido al pueblo. Ha tenido misericordia por amor a David, principalmente por amor a Yahushua, descendiente de David. Entonces, y él prometió que abrió una lámpara, en el sentido de que siempre estaría la posibilidad de encontrar la luz, estaría la doctrina, aunque la habían torcido. Entonces vean, 40 años reinó Joram, hijo de Acab, que era el esposo de Jezabel, y él se casó con una mujer de Jezabel, hija de Acab, o sea, como la gran ramera. Pero a pesar de eso, Yahweh nos destruye por amor a los antepasados, nos mantiene, y eso ha hecho que muchos cristianos piensen que están en la doctrina correcta, porque 2000 años en lo mismo y no han sido destruidos. ¿Sí me explico? Tristemente, y no solo cristianos, ¿verdad? Católicos y demás. Como he dicho, los católicos, el Papa y ellos en sus escritos tienen que, como ellos cambiaron de Shabbat a domingo, sin que la escritura diga nada, y todo el mundo lo hace, para ellos eso es una muestra de que la Iglesia Católica tiene igual o más autoridad que la escritura. Eso indica que entonces la escritura no sirve de nada y lo que diga la Iglesia Católica es todo. Y obviamente está equivocado, pero por eso les digo, cuando Yahweh tiene misericordia, los impíos más bien se confían y piensan estar en lo correcto. Y es lo que parece indicar este episodio aquí anterior de la historia de Joram. También vean como Edom y Libna se liberaron. Edom, curiosamente, siendo Roma, y también los falsos Yahudim. También aquí vea, como decía, Edom significa rojo, Libna significa pavimento. No obstante, el rojo se liberó del dominio de Yahudá hasta hoy, ¿verdad? Por eso los Rothschild, Rockefeller y esos. En aquel tiempo también se reveló Libna, el pavimento. Yahushua es el camino, y la escritura dice que Yahushua es un camino pavimentado, no es un camino difícil. Entonces es como diciendo, una vez más confirmando la apostasía, el pavimento se reveló, el camino no era el verdadero, el camino era la rebelión en realidad, o sea, la apostasía. Apostasía significa rebelión, y se reveló el pavimento, como dando a entender hubo rebelión en el camino los últimos 2000 años, y se hicieron rojos pecados. El pecado es representado por el color rojo. Se hicieron edomitas, romanos, gentiles. Entonces, ahora sí, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Yahudá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. 22, era el año que acaba de pasar en el gregoriano. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Lo mismo, pero dicho de otra manera por si alguien salta. Yerno de la casa de Acab, se había casado con una hija de Acab y de allá. Partió con Joram, hijo de Acab, para hacer la guerra a Hazael. Entonces aquí Yahweh estaba preparando la historia de esta guerra. Así fue como Hazael llegó al poder. Y por estos dos malos reyes es que Yahweh está permitiendo que Hazael le haga tanto mal al pueblo. Anduvo en el camino de la casa de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Partió con Joram, hijo de Acab, para hacer la guerra a Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad. Pero los sirios hirieron a Joram. Aquí está, lo hirieron, entonces sí lo mataron. Pero como les decía ahora, principalmente la conexión que se podía hacer era con el hecho de que era de Israel. Ben-Hadad no. Pero los sirios hirieron a Joram. El rey Joram regresó a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleaba con Hazael, rey de Siria. Como Joram, hijo de Acab, estaba enfermo, Ocosías, hijo de Joram, rey de Yahudá, descendió a visitarlo en Jezreel. Entonces vemos ahí, obviamente esa herida lo va a llevar a la muerte, pero vemos que muere después, no muere en el mismo momento. Eso también puede estar relacionado con lo que dije ahora, de la forma que se refiere a la muerte de Joram. Y esto está preparando para el capítulo que viene, que ahí lo vamos a dejar. Como Joram, hijo de Acab, estaba enfermo, Ocosías, hijo de Joram, rey de Yahudá, descendió
a visitar. Dice que la mujer se fue a la tierra de Filistín como Abraham. Esta vez es solo la mujer y el hijo puede conectarse con la congregación y el último, como lo dice Apocalipsis 12. Buen punto, hermano. Vean que Yahweh no lo ha estado poniendo en todo lado, ¿verdad? Yashar también por hambre se fue a Mizraim, después por hambre se fue a Geirar. Abraham, su esposa, pero ahora es la mujer y su hijo, similar a lo que vemos en Apocalipsis 12, ¿verdad? La congregación y el último.